Bueno, mientras toman asiento los doctores invitados, destaco algunas referencias del doctor Fernando Córdoba y del doctor Ricardo Álvarez. El doctor Fernando Jorge Córdoba es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, diploma de honor, doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Derecho Penal, profesor adjunto regular del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, secretario de la Procuración General de la Nación, ex becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico en el Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Bonn, bajo la dirección del profesor Dr. Gunther Jacobs, ex becario en el Instituto Max Planck, y pido disculpas, luego algunas palabras en el idioma alemán, entiendo, que me cuesta repetir. En cuanto al doctor Ricardo Álvarez, debo decir, si me aguardan un momentito, ¿no? Aquí los tenemos. El doctor Ricardo Carlos María Álvarez es abogado con título expedido por la Universidad Nacional del Litoral, abogado especializado en criminología, posgrado de formación superior en criminología, título expedido por la Universidad Nacional del Litoral, abogado especializado en Derecho Penal, posgrado de formación superior de la Universidad Nacional del Litoral, fiscal general ante la Cámara Federal de Paraná, integrante del Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal de la Nación, encargado de emitir opinión no vinculante ante el Procurador General de la Nación respecto del enjuiciamiento de los fiscales federales argentinos, profesor titular ordinario, acceso concursal de la parte general del Derecho Penal, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral. Señores, los dejo entonces con la palabra de ambos invitados. Bueno, muy buenas tardes a todos. Queda claro que yo estoy en este lugar como consecuencia de un error. Y también queda claro que, más allá de mis esmeros, no lograré removerlo ese error. Vale decir que las disculpas de Mateo solo van a jugar como pura retórica, porque efectivamente quizás la persona que debería ocupar este lugar no debería ser quienes hablan, por muchas razones. Pero bueno, también recibí la encomienda con mucha satisfacción, como también hubo de hacerlo a propósito de ceremonias semejantes, y de esto me voy a hacer cargo en mis palabras, que voy a leer, anticipo, aunque esto pueda resultar muy aburrido para ustedes, por muchísimas razones que no viene a cuento que yo puntualice, preferí este formato para ceñirme de manera algo más precisa a la cantidad de ideas y sensaciones que movilizan un momento semejante, cuando se trata solo de, y nada menos, que de proponer una semblanza sintética, pero a su vez abarcativa, de un amigo, de un magistrado además, y de un profesor, que bueno, como fue Enrique García Víctor. También he pensado y meditado acerca de si es oportuno homenajear a los jueces, perdonen ustedes acaso el sentido provocador de mi propia pregunta, de un tribunal, y no homenajear a las instituciones. Es decir, creo que las instituciones trascienden a los hombres, pero también es verdad que los hombres honran las instituciones. ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí homenajeando a Gabriel Chaussovsky, a Enrique García Víctor y a Guillermo Anderle? Posiblemente porque la muerte lo sorprendió muy prematuramente, como una suerte de emisario fatal. También me encargo de señalar esto, una especie de conjuro extraño se llevó rápidamente sus vidas, cuando todavía se podía guardar muchísimo de ellos. Posiblemente, y no es una razón menor también añadida a esta, porque fueron hombres de bien, porque fueron juristas cabales, y porque naturalmente, como consecuencia de todo esto, la ausencia agiganta la figura de las personas que precisamente constituyen su objeto, es decir, aquellas que no están.
es esa la razón, me parece, que yo siento la necesidad de aclararlo, por la cual el homenaje a quienes fueron magistrados de la última gestión de la Cámara Federal antes de la actual recibe esta ceremonia y no otras conformaciones también seguramente honorables a lo largo de una historia que ya lleva más de una centuria. Bueno, hace ya muchos años que uno lamenta que los homenajes dedicados a quienes admiramos le vengan tributados cuando ya no pueda disfrutarlos, siquiera denotando la incomodidad de ser protagonista del reconocimiento. La muerte, esa visita fatal que algún día se quedará con nosotros definitivamente usurpándonos, carga con la mística del misterio y su evocación nos suele llenar de angustia. Es curioso como aquello que de todos modos habrá de ocurrir pueda suscitar dicho sentimiento, considerando que bien sabemos acerca de sus veleidades horarias y de su inescrutable carencia de sentido en su llegada. Sin embargo, la certidumbre de su garra no ha sido capaz de evitar que sancionemos el vano, absurdo y mundano estatuto según el cual nos atrevemos a lamentarla en ocasiones por impaciente y presurosa, como si su lúgubre ejercicio solo fuera tolerado cuando tiene lugar en determinado momento de la vida del desdichado candidato a quien alcanza, arrebatándosela. Existirían, según esta irracional pero extendida cosmovisión, muertes injustas y otras solo para lamentar. Y el criterio central para cualificarlas vendría aportado por la edad del involuntario anfitrión que hubiera de recibirla. Confío, pues, en que si esta audiencia se encuentra dispuesta a concederme algún crédito siquiera magro a mi descripción, no debería tardar en admitir que la partida de quien fuera mi amigo personal y juez de la Cámara Federal, Enrique García Vitor, merece estar incluida entre las muertes injustas, por lo prematuro de su arrebato, lamentable como todas, injusta por impaciente. Uno acostumbra iniciar una semblanza como la que se supone ustedes aguardan, casi panegilizando a quien vale dedicarla. Entre otras ceremonias de recordación, tuve el honor de intervenir en las que Enrique fuera su inspiración. Algunas veces lo hice en memoria de su condición de jurista, otras como formador de docentes, finalmente como quien profesorara de una manera digna de mimetizarse con el aula universitaria. Eso ocurrió casualmente en esta universidad, una de cuyas aulas lleva su nombre, y en todas tales ocasiones naturalmente como su amigo personal. Y he meditado si esta vez pudiera entonces aportar algo siquiera breve para el otro aspecto que ocupara la vida de Enrique, aquel que además le permitiera ganársela en el sentido mundano de la expresión. Me refiero a su condición de magistrado del viejo Tribunal Superior Federal con asiento en esta ciudad. De una manera escasamente creativa comencé por destacar dos actividades que supo desarrollar conjuntamente el homenajeado, en su condición de profesor y juez. Rápidamente procuré vincular ambos quehaceres, casi pretendiendo ligarlos de un modo necesario para luego comprobar que esa relación dista de pretender para sí validez universal, pero que expuesta a propósito de la vida de Enrique, exhibió un matiz integrador de inocultable presencia. Unos minutos me llevó luego a localizar apoyos para intentar dar algún fundamento a esa hasta entonces corazonada. Aun cuando creo haberlos encontrado, tendrán ustedes la palabra del veredicto en pocos minutos. Es por demás obvio reconocer la existencia de dos ámbitos diferenciados que ocupan de modo correspondiente aquel individuo que enseña el derecho y quien es luego llamado a aplicarlo. Una breve cita, me permito destacar aquí. El binomio vale aún para quienes reconocen un solo trance creativo al estilo de la norma individual kelseniana. Pero admitamos que existen dos momentos diferenciados. El enseñar, el impartir enseñanza o conocimiento del derecho, de aquel otro que consiste en aplicarlo. La obviedad no me ha impedido preguntarme si la superposición de dichas operaciones en un solo sujeto constituye un error, una experiencia deseable o una coincidencia irrelevante. Ya deberían ustedes sospechar que, merced al privilegio que vengo consumiendo, originado en un error, recuerdo, habré de servirme del homenajeado para intentar exponer la tesis que parte de concebir a dicha alianza como altamente recomendable, pero que en el caso de Enrique resulta imprescindible para comprender su rol de magistrado. Cuando uno se propone evocar la integración de un tribunal como el que superara en 10 años su centuria, aquello que se experimenta inmediatamente, además de la nostalgia que acompaña la ausencia de sus integrantes, es solo regocijo cívico. Que no me traicione el afecto si mantengo que por aquellos años la Cámara Federal de Entre Ríos, con sede en Paraná, así debería personalmente creo mentársela, contó con el privilegio de expresarse por boca de 3 catedráticos serios, responsables, amantes del derecho, aún individualmente dotados de personalidades fuertemente distintas y quizás contrapuestas. Sin embargo, pese a que Enrique alistaba sus arrestos científicos en la legión de los penalistas, Gabriel en el derecho privado material y Guillermo en el procesal de veras,
En el singular momento del encuentro deliberativo que precedía las tomas de decisión, todos ellos militaron bajo la bandera ecuménica del derecho, confiándose mutuamente sus destrezas parcelarias. Pese a mi visión, admito que en su obra polemicé vivamente con Enrique acerca del aislamiento o integración deseables entre los roles arriba aludidos, academia, jurisdicción. Y aunque alguna vez pretendió convencerme sin éxito de que no todo cuanto se enseña en el aula puede ser fundamento de una decisión judicial, puedo asegurar finalmente y cuando menos que su formación académica le permitió como juez sortear más de una dificultad, morigerar los efectos de la rutina y sus pérfidas inclinaciones, al tiempo que le garantizaba plausibilidad conceptual a sus decisiones y la textura social que estas últimas siempre deben arrojar si, como debería ser obvio, el magisterio judicial no constituye un cometido de ungidos por la clarividencia, sino antes bien un servicio elemental que el Estado de Derecho confía a ciudadanos responsables para elaborar con sensatez ciertos conflictos suscitados en su seno y que se expresa coloquialmente mediante un lenguaje no siempre aprehensible para el reo. Esta frase está muy larga, tendría que rehacerla. Dicho solo como digresión, muchas veces se confunde la semántica habitualmente críptica de las sentencias con su falta de penetración sociovalorativa. Ante tan popular modo de presentar esta dicotomía, permítanme decir que escribir de modo llano no siempre garantiza el valimento social de la decisión así redactada. El lenguaje de la ciencia no suele contar con el atractivo del buen discurso político ni la belleza del arte literario, porque es antes que todo ello un derivado metalingüístico de nuestra fraternidad constitucional. Ser conscientes de ello debería servir siquiera para aliviar la mala conciencia literaria con la que muchos suscriben fallos bien fundados y de inevitable complejidad conceptual. De todos modos, y para tranquilizar a quienes se escandalicen con esta conclusión personal, me apresuro en señalar que Enrique escribía de un modo sencillo y a la vez jurídicamente ilustrado. Naturalmente ello no le inmunizaba del error, ese didáctico compañero de nuestra finitud, pero al menos su discurso posibilitaba identificar los comprensibles extravíos y acaso corregirlos o criticarlos, pues solo son candidatos a una y otra actitud los actos con sentido. Aquellos que lo carecen no movilizan más que a la perplejidad. Pues bien, él se expresaba con sentido e intentaba vivamente aproximarlo al que impone nuestra identidad constituyente, tanto que se tomó en serio, y muy en serio, el principio de igualdad, y de su mano la obcecación por el diseño de un derecho penal a la medida del ser humano, como diría Hesser, reconstruyendo el sistema de imputación para los extraños a la cultura hegemónica que produce normas de consenso general, a quienes en ciertos casos inmunizaba del mensaje de la norma oficial, relevándoles del deber. En las antípodas del llamado derecho penal del enemigo, hoy en boca de muchos y en la cabeza de algunos pocos, Enrique tensó la polémica situando determinados comportamientos divergentes en un escalón de irrelevancia jurídico-penal. Justamente él, ciudadano de Occidente y disciplinado obediente de sus normas, fue capaz de excluir de la prevención criminal a las infracciones provenientes de una conciencia cultural alternativa. El reconocimiento de las culturas atávicas y su preexistencia constituyó acaso el ícono más significativo de sus esmeros científicos, a los que hubo de sistematizar en la inconclusa tesis según la cual el comportamiento oficialmente criminal del individuo inmerso en modelos socioculturales diferenciados debería suscitar un juicio de licitud como derivado de un esquema que no frivolizara el mandato de tolerancia constitucional. Complejísima cuestión ante la cual ofrecí las resistencias oportunas a su entrañable defensor y que hoy ratificaría acaso con mejores argumentos, junto a la congoja de saber que no podría refutarlos, solo por su ausencia, naturalmente. Sin embargo, poco interesa eso en este momento. Prefiero retomar aquí la cabalidad del nombrado como quien supiera honrar su lugar de magistrado, al que vengo asumiendo como derivado natural del estilo que, quien me constó, gustaba de profesorar el derecho penal. El estrado y el aula, aunque todavía me lo negara hoy si estuviera presente, fueron para Enrique un mismo escaño racional de comunicación. Si hubiera podido hablar en las audiencias, actos procesales que solo merecen ese nombre para las partes y no para el tribunal, como bien se sabe, no hubiera desaprovechado la chance de hacerlo con afán didáctico. En alguna ocasión he recordado casi con ironía la conocida convicción popular según la cual los jueces deben ser probos, y si saben derecho, mejor, pero solo mejor. Dejo a un lado por ahora la sorprendente desconexión entre las virtudes implicadas en dicho latiguillo, para agregar que difícilmente puede haber probidad o existir probidad con ignorancia.
Aun cuando modifiquemos parcialmente el enunciado, reemplazando el adjetivo probo por honesto, del mismo modo no me resultaría sencillo reconocerlo como concurrente respecto de quien a sabiendas juzga sin conocer el derecho. Añadiría ahora que la ignorancia del derecho es un síndrome de ausencia de independencia. No conozco casos donde concurra la ignorancia solapada tras la probidad. Nuestra magistratura afortunadamente se encuentra a salvo de tales extravagancias. Enrique amó su magisterio porque había aprendido ese amor en el aula, cuando decidió, ya finalizados sus estudios de grado, permanecer para siempre en la misma universidad que lo formó. Como ya he señalado, su paso hacia la magistratura, conociéndole como creo haberlo hecho, resultaba inevitable. Solo se trataba de esperar que alguien tendiese el puente que le permitiera cruzar hacia su orilla. Que no se me juzgue de ingenuo si obceco en semejante conexión entre la academia y la jurisdicción, como si una fuese presupuesto inexorable de la otra. Solo me limito a ponderar en clave biográfica la señoría de Enrique, sin dejar de admitir, para dejar en claro que no he perdido el sentido común, que su incorporación a la magistratura dependió de otros factores ajenos a su formación. Y no podía negar en esta línea que quien o quienes permitieron que aquello ocurriera, acaso prescindieran en buena medida de semejante vínculo y, pese a todo, fueran iluminados para que yo, al cabo de muchos años en esta tarde, pudiera entonces ponerlo de manifiesto. Fue el primer juez de ese tribunal, y según creo el único hasta el momento en nuestro entorno regional, que fundamentó la impunidad de un procesado en quien no concurría la necesidad de castigo, lográndose por su provocativa merced la suscripción de un pronunciamiento procaz para nuestra tradición positivista, pronunciamiento al que aportó fundamentos concretos y una textura conceptual sustraída de la emotividad que siempre amenaza toda cuestión criminal. Así como Platón eligiera como instancia suprema del saber, el saber como condición esencial de la política, yo también querría extender esa desiderata a la de los jueces del porvenir. A partir de ahora podrán ustedes entonces recusarme de platónico con buenas y literarias razones. Si Enrique hoy me escuchara, seguramente me opondría lo que suele ser habitual en circunstancias semejantes. Si me esfuerzo, hasta podría escucharlo reprocharme en su grave tonalidad vocal la exuberancia conceptual de esta pieza y que imputaría con indulgencia a las debilidades de una estima personal henchida por la ausencia. Pero como creo haberlo conocido, ya lo he dicho tantas veces, presumo también que además de aquella cálida reprimenda aparente, disfrutaría para sí y con adusto deleite estas pocas palabras aprobándolas. Cuando llega la hora de la partida resulta por suerte imposible cargar con todo lo que se ha hecho. Las personas, aunque quisieran, no pueden llevarse todo. Los jueces que partieron y a quienes evoca dejaron una huella de contracción al quehacer para el que fueron llamados reputación foral, reconocimiento académico y admiración en aquellos que fueran sus colaboradores, a quienes supieron conducir con más autoridad que poder y sin facilismos conformistas ni disciplinamientos feudalizados. Ojalá que nadie cometa el imperdonable error de olvidarlo, y ojalá que quienes en sus lugares deben transitar el mismo camino localicen aquellas huellas y se dejen llevar por su mismo sentido. Es cierto que se hace camino al andar, pero es más sencillo proseguir el iniciado. Bueno, muchas gracias.